Bueno, a ver, a la operadora Lucía le pido el último video, exactamente ahí está en el... porque esto es todo un logro. Lo voy a presentar al invitado primero, Bernardo Basombrío, conocido nuestro. ¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido al programa. Buenas noches, Carlos. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, quizás sea la persona que conoce más a fondo todo lo que tiene que ver con la causa Vicentín, el concurso de acreedores, todas las instancias que hubo de tipo penal, de tipo concursal, intervención de la Corte, todo un circo en gran parte que se armó como para castigar a la empresa más allá de lo que en sí significa un concurso de acreedores. Pero esto es todo un logro, porque a quien vamos a ver acá enseguida es Stanislao Buguen, que es director adjunto, ¿no? Director adjunto de la empresa concursada, que estuvo hoy en Avellaneda, en representación de la empresa, se reunió con el personal de la empresa por toda una, yo le llamo una embestida que hay por parte del sindicato de aceiteros y desmotadores de la República Argentina, el sindicato que nuclea empleados de Vicentín, que están insistiendo en que el concurso se exprese respecto de si va a seguir funcionando o no, con la homologación del concurso, el nodo Avellaneda, ¿no? Incluso exagerando algunos dichos por parte del sindicalista Monzón, que es el que está en el tema. Pero Buguen decía esto. ¿Vemos primero la nota? Vamos a escucharlo a Buguen. A ver. Bueno, soy Stanislao Buguen. He venido hoy al complejo industrial de Vicentín en el Nodo Norte, en Avellaneda, a tener una reunión con todo el sindicato de la zona y además con la gente que está fuera de convenio para analizar juntos el futuro del Nodo Norte, específicamente cuáles son las perspectivas de corto, de mediano y de largo plazo. Entendimos todos la importancia que tiene el Nodo Norte para el futuro de Vicentín, para terminar el acuerdo o la homologación del acuerdo que se viene inmediatamente. Entendimos también la necesidad de acortar los tiempos lo máximo posible, porque tenemos algunas dificultades de caja que no podemos disimular y que han sido exteriorizadas a todos para que todo el mundo sepa exactamente cuál es la situación de Vicentín en este momento. Y hemos encontrado un ambiente al principio un poco más tenso, progresivamente se fue distendiendo, hubo lugar a muchas preguntas que tuvimos la suerte de poder escuchar porque nos dio la oportunidad de contestarlas. Y creo que hemos aclarado las dudas que había. La gente aquí entendió que es importantísimo para todo Vicentín, no para Avellaneda, sino para toda la empresa, que el Nodo Norte continúe operando, porque necesitamos el etanol, necesitamos el flujo que produce esta unidad de negocios para la suerte del concurso. Así que creo que en un ambiente de gran cordialidad, porque fue básicamente eso, cordialidad, lo que hubo con la gente, se pudo analizar la situación, se pudo entender y además creo que han entendido que su futuro está bastante a salvo con la homologación. Bueno, vayamos aclarando un poco las cosas, porque el gran tema pasa por si el nodo Avellaneda va a seguir funcionando. El sindicato echó a volar la versión de que si se homologa el concurso, acá se cierra todo y queda todo el mundo en la calle, ¿no? Afirmándolo. Y sin ser parte del concurso, lo que peticiona ante la justicia es que quede escrito en algún lugar que el nodo va a seguir funcionando, una cosa así, más Bien. o menos, ¿no? Vamos a los precedentes. En la conferencia de prensa que dio la Comisión de Seguimiento sobre el tema, estuvo Leandro Monzón presente, estuvo Laura Corniali, la diputada, entre Palo Oliver, Luis Rubeo y Carlos del Frade. Laura Corniali expresó textualmente que hay un plan a partir de la homologación de 18 meses de continuidad sostenida por los socios estratégicos. Eso lo dijo delante de Leandro Monzón, que él estaba en la conferencia y hay grabaciones al respecto. La misiva, digámosle, que él manda al juzgado
la hace de manera inconsulta con el resto de los trabajadores, la manda personalmente primero y después va a hablar a la fábrica diciendo que presentó ese escrito, en la que manifiesta su preocupación por el futuro del Nodo Norte, desconociendo esto de los 18 meses sostenido por los socios estratégicos. Entonces, a partir de ahí se generó todo un revuelo los últimos 10 días y es lo que motivó la visita de Stanislao Bugajn. Vale recordar que desde el 22 de noviembre del 2021 Leandro Monzón no asiste a trabajar a la compañía. ¿Desde el 22 de noviembre? Del 2021. Es decir, que no tiene la menor idea del tono y la temperatura de la vivencia diaria que hay en la fábrica. Claro, porque tiene licencia gremial. Sí, sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de Vicentín. Él está sin goce de sueldo, lo banca el sindicato y por lo tanto va en la perspectiva de la línea que el sindicato le trace. Claro. Lo interesante del encuentro de hoy con Stanislao Bugajn, que si bien primero una gran concurrencia, un centenar de personas entre 200 empleados más o menos que tiene la planta, donde poco más de 70 personas no están sindicalizadas, o sea que es un número bastante interesante, en las que a falta de señales de comunicación interna hay mucha incertidumbre entre los empleados y particularmente con este impulso que dio Leandro Monzón, que además en su misiva reconoce que no es acreedor y que por lo tanto no le correspondía el derecho de palabra, que no tiene nada que ver con el concurso. Eso se lo reconoce en el escrito textualmente al juez. Entonces, fue una reunión con un centenar de personas donde apareció un Stanislao Bugajn con muy buena predisposición, con una actitud muy persuasiva, muy claro en sus explicaciones, donde esa tensión inicial se fue derritiendo de a poco a medida que la información iba bajando, hasta que se habilitaron unas preguntas de ida y vuelta, tanto de parte del propio Monzón, como si fuera una pelea de box, donde Stanislao... O sea que Monzón estaba ahí también. Sí, y que Stanislao contestó estoicamente una a una las preguntas, agradeciendo las preguntas que él recibía, así como también las de otros empleados no sindicalizados y sindicalizados, y aclaró un montón de cosas. Principalmente ratificó esto de que a partir de que el juez homologue vamos a tener 18 meses de continuidad laboral. Que ya está prefijada. Ya está prefijada, está preestablecida. Inicialmente eran 6 meses, pero los socios estratégicos la extendieron a 18 meses. Para justamente asentarse con el management, con el espacio, con los empleados de la compañía en el nuevo rumbo que iba a tener. Y esto con cargo de los socios estratégicos, aportes patronales, impuestos, todo con las de la ley. Más allá de los 18 meses, se asume que el Nodo Norte, como no tiene interesados, Vicentín Family Group lo asume en el control, la asamblea de accionistas votará 3 directores y se seguirá con un programa local, aprovechando la planta de biodiesel, la planta de alimento balanceado, teniendo en cuenta que, como dijo Bugajn en un momento del audio que acabamos de ver, que el Nodo Norte es muy importante también en el funcionamiento y en la decisión propia de homologar el concurso. Es todo una parte donde van interactuando los socios estratégicos con los fasones, entonces hay una demanda. Digamos que eso es una actividad que lo más lógico es que continúe. Lo más lógico es que continúe como ha sido la certidumbre. Pero como toda actividad comercial, nadie puede poner por escrito que dentro de 18 meses... en este país. En este país vas a seguir funcionando como tal. Sí. Es una locura lo de este tipo. Lo importante es que primero que hay 18 meses que están garantizados, ¿no? Por los socios estratégicos. Y que hay una seria intención por parte de la empresa de continuar la actividad. Por supuesto, ¿no? Localmente, por parte de la familia, de sostener la actividad local. Es una parte de la propuesta que ha sido
dada al juez y aprobada en esa carpeta para que alcanzara el acuerdo de Monzón después de esto? Porque esto yo lo veo como una embestida más política que otra cosa, ¿no? Sí, no nos olvidemos que la línea política está evidente a partir de la conferencia de Alberto Fernández el 9 de junio del 2020. Quiere que los aceiteros sean todos empleados públicos. Ese es el objetivo final de estos delirantes, porque esto es un delirio total, ¿no? Es interesante esto que vos me observás de cómo queda Leandro Monzón, porque cuando se fueron aclarando las preguntas, primero en su talante y en su manera de exponer, uno advertía que no estaba completamente informado o saber de qué se habla cuando se habla de crackdown, cuando se habla de homologar, cuando se habla de una propuesta. Mismo me pasó a mí personalmente en la conferencia de prensa del 7 de diciembre pasado con los legisladores y en la que él estuvo, él no estaba enterado de que iban a poner en marcha una planta de alimentos balanceados, como sucedió 2 semanas más tarde. Entonces, de vuelta acá asiste con cierto desconocimiento que en ese fue como algo gestual en medio de la asamblea, que se movió entre la gente diciendo, opa, bueno, es interesante lo que explica el director. De todas maneras, para los muchachos que fueron, quedó bastante clara la situación, digamos que lo de Bougain fue una buena intervención, digamos. Sí, fue un soplo de aire fresco, muy oportuno. Está bien. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo ves el tema del concurso y la probable homologación del mismo? Que tendría que haber noticias del juzgado Lorenzini en estos días sobre este tema. Después de los pedidos de impugnación, que son muy pocos teniendo en cuenta el volumen del concurso, pero que uno de los impugnadores dice que hay 71 empresas detrás de ellos que están totalmente de acuerdo con la impugnación, ¿no? Tratan de darle volumen a la impugnación. Vamos a los hechos concretos. Hay 5 empresas que impugnaron. AFIP, 3 bancos oficiales y Commodities, la única empresa privada. Son datos concretos, duros, como así Vicentín dijo, tengo el 73% de la mayoría. Así que todo lo demás es una literatura que si quieren acomodarla, la podrán acomodar como quieran, dicha en los medios. En la cancha, en la ley de concursos y quiebras, Vicentín alcanzó una mayoría holgada. Y tiene 5 impugnaciones nomás, que vienen 4 de organismos oficiales y 1 de organismo privado, una de empresa privada, que es hostil a Vicentín. Banco de la Nación Argentina. El Banco Nación Argentina, 2 bancos más. El Banco Provincia es uno, el Banco Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Sí, el Banco Provincia de Buenos Aires y bueno, otro banco más. El Vice creo que es. El Vice, correcto, el Vice, muy bien. Los bancos estatales, son bancos estatales que responden al gobierno de la nación. Correcto. En realidad, ¿no? Correcto. Bueno, y esto se tendría que estar definiendo ahora en estos días. En estos días, digamos, a partir de que el juez recibió y declaró en el artículo 49 de la Ley de Concursos y Quiebras el alcance de un acuerdo de mayoría, proclamó la existencia de un acuerdo de mayoría, a partir de ahí más o menos debería transcurrir un mes, no hay un plazo fijo establecido. No olvidemos que hay una presión extra sobre el juez. Venimos de una campaña muy mala, que viene con una baja calidad en los granos para molienda y que además el 31 de julio de este año vencen los fasones contratados con los socios estratégicos, o sea que necesitan una certidumbre para decir, bueno, entonces esto le carga de presión al juez como para cerrar todo con moño. Y un detalle, Bernardo, que seguramente no debe pasar inadvertido, yo calculo que para Lorenzini tampoco, ¿no? La cuestión política, no es lo mismo ahora que hace un tiempo, ¿no? El gobierno está destruido prácticamente y no tiene la más mínima credibilidad en ningún sentido, por el lado que lo busque. Y yo calculo que eso debe tener alguna influencia también, ¿no? Sí, el ejercicio que hago cuando me consultan es, si uno está en los zapatos del doctor Lorenzini, parado en Reconquista, donde su mujer trabaja, donde sus hijos van al colegio, donde vivió toda la vida, es el ámbito que cuanto menos va a mantener como marco de referencia. Si él no homologa, va a tener un ambiente, nadie lo va a molestar, pero no se va a sentir cómodo en ese ambiente. Y además hay que entender la naturaleza de una persona que si no homologa en el peso propio, íntimo del espíritu de alguien,
El lío social que vamos a tener en San Lorenzo, en Timbúes, en Rosario descomunal. Y en Avellaneda. Aún con la espada atrás de la Corte Suprema, que está muy enojada con él, que no sabemos si le va a cambiar los plazos, si lo va a remover del cargo, no lo sabemos. A pesar de que en el periodo de juicio político que presentó Gustavo Feldman, lo rechazó. Sí. Pero eso no deja de evidenciar que hay un malestar de parte de un miembro de la Corte, que en un sector del Poder Judicial hay malestar con él. O sea que está en una situación bastante incómoda. Si tuviera que optar por una cosa u otra, si vamos a hablar de lo político, de las conveniencias, sería homologar. Sí. Si vamos a hablar de lo que dice la letra de la ley, hay un alcance de mayorías, que es muy holgado, que la ley por sí misma sienta. Pero también hay una letra de la jurisprudencia. ¿Qué dice la jurisprudencia? El contrapunto que tienen quienes impugnaron esas 5 firmas, aducen lo que se llama el principio jurídico de pars conditio creditorum. Esto quiere decir el mismo trato para todos los acreedores. Entonces, como Vicentín cuando entró al concurso dijo, yo elijo no categorizar y por lo tanto a todos les doy el mismo trato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el juez se ata a la propuesta concursal en marzo del 2020, le dice a Vicentín, vayan y negocien, con esa propuesta decía que por favor cuidara a los acreedores de menor escala. Esa es la bala de plata que tiene el juez Lorenzini frente a los acreedores de mayor escala. Con los cuales la concursada les paga todo. A más de uno le paga todo, con los $30.000. Correcto, correcto. Estamos hablando de un total de 1.699 acreedores. 5 pidieron la impugnación, si querés verlo de otra manera. Sí, está bien, está bien. Bernardo, gracias por estar, muy amable. Por favor. No va a ser la última vez que hablemos seguramente sobre este tema. Muchas gracias. ¿Te permitís un breve repaso de 10 puntos veloz al concurso para la audiencia? Sí. Haciendo un repaso, tenemos el accionar del Banco Nación al denegar la oferta de cobro aprobada allá en el primer cuatrimestre del 2020, que Vicentín estaba en condiciones de hacer el pago. Segundo punto, la falsedad de Claudio Lozano al proceder sobre los funcionarios y la institución según las normas y las prácticas bancarias en relación con lo actuado en la gestión de González Fraga, que decían que como tal procedió el Banco Nación con Vicentín, estuvo todo en orden. El tercer punto, la conferencia de presidente, que creía que lo iban a aplaudir, ¿te acordás? Sí. Y que además sigue hasta nuestros días con un hilo de declaraciones que explica cómo se quiere apoderar de la empresa y qué es lo que quiere hacer y controlar el comercio de granos y demás. El otro punto es el accionar judicial de larga data que viene arrastrando el concurso. Entre otros, se destaca el pedido de avocación sin créditos. Ni hablar de que el concurso es el instrumento legal más perfecto y que ha sufrido un montón de controles extras que han sobrecargado el desenvolvimiento de la compañía. La planta de bioetanol, que tiene un acuerdo de cobro automático, esto queda supeditado a, después de los 18 meses, obligada a reestructurar el Banco Nación, tienen que volver a establecer un plan de trabajo. La actuación de la Comisión de Seguimiento, que siempre ha sido muy tendenciosa. La doble vara, el caso Molino Cañuelas y eso, que a unos le da y a otros les quita. Que Vicentina alcanzó la mayoría de la ley y que después nadie explica cómo va a funcionar la empresa si hay cram down, no hay un plan concreto, no hay nada de esto. Y por último, que es el caso de apropiación más limpia y directa que tenemos sobre la propiedad privada en esta gestión. Sí. Con esto te dejo con tu audiencia. Bueno, lo de la doble vara es... La doble vara es tremendo porque a Molino Cañuelas no la molesta, factura menos de la mitad de Vicentín. Pero además le siguen dando plata ahora. Si ese fideicomiso todavía está vigente. Y tenemos un hecho concreto. Los 3 años y medio de concurso, Vicentín dio certidumbres, cumplió con todo. Entonces, estamos en buen camino. Y el Molino Cañuelas ya viene recibiendo plata de hace no sé cuánto tiempo y tiene una deuda similar a la de Vicentín. Sí. Gracias, Bernardo, de nuevo. Nos vemos Carlos, en poco tiempo. Un saludo para vos. Y no nos queda tiempo para nada, así que nos vamos nomás. Nos reencontramos en una semana. Chau, hasta entonces, muchas gracias.